Bienvenidos al video número 33 de Probability. The die in the diagram has a number on each face. The numbers are 0, 0, 1, 2, 4, and 6. The die is rolled until it shows 0 on the top face. Find the probability that this happens for the first time on the third roll. Entonces, el dado en el diagrama tiene un número en cada cara, ¿no? Los números son 0, 0, 1, 2, 4, 6. Entonces tiran el dado hasta que sale el 0 en la cara de arriba. Y tenemos que encontrar la probabilidad de que esto ocurra por primera vez en el tercer tirada. Entonces para eso vamos a hacer un diagrama de árbol. Esto sería sale el 0 y esto sería no sale el 0. Bueno, vamos a... no sale el 0, perfecto. Entonces, como nos interesa que salga recién en el tercero, esto de acá no lo voy a expandir. Voy a expandir esto de acá abajo. Ese es el primer tiro. Primero. En el segundo tiro puede pasar o bien que salga el 0 o bien que no salga el 0. Y en el tercer tiro puede pasar o bien que no salga el 0 o bien que salga el 0. Y nosotros el camino que queremos seguir es este, que no salga y que recién en el tercero salga. Entonces, ¿cómo averiguamos la probabilidad de esto? Bueno, la probabilidad de que salga el 0, bueno, cuando tiramos el dado, la probabilidad se renueva siempre. Y la probabilidad de que salga el 0 es, en un total de 6 números, 1, 2, 3, el 0 está 2 veces. Entonces la probabilidad es 1/3. Por lo tanto, la probabilidad de que no salga el 0 va a ser 2/3. Si 1/3 es que sí, 2/3 es que no. Entonces voy a borrar estos caminos que no nos interesan. Y este es el camino que queremos hacer. Entonces la probabilidad de, primero, de que no nos salga es 2. Perdón, escribí un 1. Es 2 de tercios. La probabilidad de que de vuelta no salga va a ser 2/3, porque cada tirada cuenta con una tirada individual. Y la probabilidad de que sí salga va a ser 1/3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seguir este camino? Y tenemos que hacer 2/3 por 2/3 por 1/3. Acá nos queda 4/9. O sea, 4/9. Y esa es la probabilidad de que salga por primera vez en la tercera tirada. Entonces, seguimos con el siguiente. On any day, the probability that it rains is 0.15. If it rains, the probability that Claudia takes her bike is 0.3. If it does not rain, the probability that Claudia rides her bike is 0.9. Entonces, tenemos que, bueno, en un día cualquiera la probabilidad de que llueva es 0.15. Si llueve, la probabilidad de que Claudia agarre la bici es 0.3. Si no llueve, la probabilidad de que agarre la bici es 0.9. Entonces, draw a tree diagram to show this information. Write the probabilities on all of the branches. Entonces, tenemos que dibujar un diagrama de árbol para mostrar esta información. Arrancamos con dos posibilidades. Que llueva, vamos a escribir rain, o que no llueva, not rain. Entonces, la probabilidad de que llueva es 0.15. Entonces la escribimos. Escribimos probabilidad 0.15. Como esto y esto tiene que sumar 1, o sea, el 100%, esto va a ser 0.85, la probabilidad de que no llueva. Si llueve, puede o bien agarrar la bici, bike, o no agarrar la bici, not bike. Lo escribo así en Tarzán porque es más fácil escribirlo así. Y si no llueve, puede o bien agarrar la bici, bike, o bien no agarrar la bici, not bike. Entonces, la probabilidad de que... Vamos a cambiar de color para hacerlo más lindo. El naranja, por ejemplo. Escribimos la probabilidad 0.15. Bueno, puse una coma. 0.15. Esto va a ser 0.85. 0.85. Entonces, la probabilidad de que si llueve ande en bici va a ser 0.3. Entonces, la probabilidad de que no ande en bici tiene que sumar 1. Por lo tanto, va a ser 0.7. 0.3 más 0.7 es 1. Si no llueve, la probabilidad de que ande en bici es 0.9. Por lo tanto, la probabilidad de que si no llueve no ande en bici va a ser 0.1. Ya está completo. B. Find the probability that if it does not rain and Claudia rides her bike. Tenemos que encontrar la probabilidad de que no llueve y Claudia ande en bici. Entonces, marcamos no llueve y Claudia anda en bici. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Vamos a hacerlo en el color de siempre. Va a ser 0.85 por 0.9. Hacemos la cuenta y nos da 0.765. Y esa es la probabilidad. Siguiente dice, Claudia rides her bike. O sea que Claudia anda en bici. Para eso hay dos escenarios posibles. O bien que llueve y anda en bici, o bien
marcamos con otro color, que no llueve, pero anda en bici igual. Entonces tenemos dos casos en los que pasa esto. La probabilidad de que pase el verde ya sabíamos que era 0.765. Esto ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. La probabilidad de que llueva y además ande en bici es 0.0045, bastante chiquita. Entonces lo que tenemos que hacer es, esto es sobre un total de 1. Si sacáramos la probabilidad de esto y la probabilidad de esto, sumáramos las 4, nos daría 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ande en bici? Tenemos que sumar estas dos. Si las sumamos nos dan 0,81. Entonces la probabilidad de que ande en bici va a ser 0.81. During a period of 15 days, in how many days would Claudia expect to ride her bike? Entonces, en un periodo de 15 días, ¿en cuántos espera Claudia andar en bici? Bueno, si sabemos que 15 días y sabemos que del total de días la expectativa de andar es un 81%. O sea, en uno de cada uno, 0.81 días anda en bici. Entonces en 15 pueden hacer una regla de 3 simple o directamente multiplicamos esto por 0,81 y eso nos va a dar 12.15. Pero no podemos andar en bici 0.15 días porque ¿qué andas 2 horas? No. Entonces, como es punto 15, vamos a redondear para abajo y nos da que esperaría en 12 días andar en bici. Como es una aproximación, no pasa nada decir, uy, pero esos 15, es una aproximación y se aproxima a 12. Hasta el próximo video.